Rossi, ¿por qué quiere ser presidente? Bueno, entiendo que hay que terminar con el gobierno de Mauricio Macri, que hay que plantearle a los argentinos una alternativa distinta a lo que hoy ofrece este gobierno, que te está ofreciendo hoy inmolarte en el altar de la deuda y del ajuste, y que los argentinos podemos vivir de otra manera y podemos ser gobernados de otra manera, rescatando valores tradicionales que a los argentinos nos representan, el valor de la producción, del trabajo, de la inclusión, de la equidad, de la movilidad social ascendente, de la educación, todos valores que este gobierno paulatinamente ha ido degradando o poniendo en lugares subalternos, no en lugares principales en cuanto a su gestión, ¿no? El gobierno es un gobierno claramente antipopular, de corte liberal conservador, que está estratificando socialmente la sociedad, que es un gobierno de pocos para algunos. Yo creo que hay que construir un gobierno de muchos para todos. Y creo que la Argentina tiene un destino distinto, el pueblo argentino tiene un destino distinto con un gobierno de corte nacional y popular que con un gobierno liberal conservador. Un gobierno liberal conservador nos va a llevar a situaciones de desigualdad social, de pobreza, de indigencia, de desocupación, de pérdida de sueños, de esperanzas, notable. Creo que esto es lo que va a estar pasando en los próximos meses en la Argentina, que se va a ver con mucha mayor claridad, ¿no? Digo, el próximo presidente va a ser un presidente muy condicionado. Bueno, está claro que no va a ser una situación fácil, ¿no? Acá el único privilegiado que recibió un país no en crisis fue Macri. Macri es el primer presidente de la democracia que recibe el país de una gobernante, en este caso Cristina, de un signo político distinto al de él, que no recibe con la Argentina en crisis, ¿no? Alfonsín lo recibió de la dictadura, Menem con la hiperinflación, De la Rúa con la hiperdesocupación, Néstor y Cristina Néstor y Duhalde con la crisis del 2001. Yo creo que lo primero que hay que hacer es poner la economía a crecer, ¿no? Y después se verá cada una de las decisiones que se vayan a tener que tomando en función de cuál sea el marco en que te deje en el país. No es lo mismo tener un país con reservas de 10.000 millones de dólares o un país con reservas de 35.000, 40.000 millones de dólares. Entonces, en función de eso se tendrá que ir viendo cómo vas acomodando las cuestiones macro, teniendo una mirada absolutamente antagónica a la que tiene este gobierno. Yo creo que sin duda que lo que tenemos que tratar de hacer es retomar la senda del crecimiento. Y la senda del crecimiento es mayor poder adquisitivo del salario, las jubilaciones y las pensiones. Y eso es ir por un camino distinto al camino que hoy ofrece claramente el gobierno. Hay que agarrar al gobierno para eso, para tratar de que la economía crezca, que a partir de que la economía crezca se empiecen a resolver el resto de los problemas. Obviamente que hay que aplicar medidas en forma inmediata. Una de las medidas que hay que tener es regular el mercado cambiario. Es imposible funcionar con un mercado cambiario absolutamente desregulado, en donde todo el esfuerzo de los argentinos o todo el endeudamiento se te va por la canaleta. ¿Volveríamos a lo que ellos llamaban cepo? No, yo no estoy planteando en eso. Lo que estoy planteando son controles que permitan evitar la fuga de capitales, digamos, ¿no? Esto es distinto a un mal denominado como tiene cepo, Chile, como tiene Brasil, como tiene la mayoría de los países. El otro día escuchaba un inversor importante, Constantini, ¿no? Diciendo que alguna regulación hay que poner, digamos, ¿no? Sí. Entonces en esto me parece como el mismo presidente de la sociedad rural diciendo, algún límite para liquidar las exportaciones hay que ponerles también. Alguna vez tienen que poner la plata, porque si no, claramente no sé. ¿Qué haría con las tarifas? Las tarifas no pueden aumentar más allá de lo que aumenta tu salario. Yo creo que eso es darle certeza y previsibilidad a la economía hogareña y a las ecuaciones económicas de los empresarios en Argentina, ¿no? Es imposible tener 1.460% de aumento de la luz y que los salarios hayan crecido con crecimiento mínimo como han tenido durante todo este tiempo. A mí me parece que un programa de tarifas razonables tiene que tener eso. Tu salario aumenta el 15%, es razonable que las tarifas no te aumenten más allá
no te aumenten más allá del 15%, no te aumenten más allá del 15%. Hay que volver a tener algún tipo de barreras para arancelarias desde el punto de vista del comercio en Argentina. No podemos tener la frontera comercial absolutamente abierta. Macri es antiguo en este sentido. Hay globalización financiera, pero ya no hay más globalización comercial. Claro. Los países que impulsaron esa globalización, Estados Unidos con Reagan y Inglaterra con Thatcher en la década del 80 del siglo pasado, hoy son los países que cierran sus propias fronteras. Ahí lo vemos a Trump poniendo aranceles, ahí vemos a Inglaterra yéndose de la Unión Europea. Entonces tenés que tratar de ver de qué manera iniciás un proceso de sustitución de importaciones, que no significa que no ingrese nada importado, porque tampoco te podés aislar del mundo, porque eso te aísla en forma negativa, no podés mejorar tecnológicamente, te pones una cantidad de barreras, pero claramente hay que ofrecerle un incentivo notable a lo que significa todo lo que es la inversión, la producción y el crecimiento económico de nuestro país, fabricar lo que se pueda fabricar en Argentina. Obviamente que tampoco se puede vivir con una tasa de interés del 60%. La última vez que estuvo Duhovne en la Cámara de Diputados, yo le pregunté, le digo, ministro, ¿conoce algún país que pague una tasa de interés más alta que la Argentina? Le empezó a preguntar a los que estaban al lado y después se agachó la cabeza porque no hay ningún país que pague la tasa de interés más alta de la Argentina. Ahora, si bajás la tasa de interés tenés que tener algún tipo de regulación cambiaria, si no, se te va todo para el otro lado. Ahora, la economía hay que mirarla desde otro lugar, y el lugar del que hay que mirarla de la economía es el lugar del crecimiento. Yo lo escuchaba al presidente Macri cuando hacía el elogio a la exportación. Ninguna pyme puede exportar si antes no tiene mercado interno. Porque vos optimizás tus productos, optimizás el desarrollo científico y tecnológico cuando vendés en la Argentina. Cuando sos eficiente en tu país, podés salir a competir claramente afuera. Y hay que apostar al autoabastecimiento energético. Yo creo que los próximos 4 años, el gran desafío que tiene la Argentina desde el punto de vista de su desarrollo, en términos ya no de crecimiento, sino en términos de desarrollo, es lograr autoabastecimiento energético. Porque ahí, además hay una cosa más, Roberto. Todo lo que invertamos para lograr autoabastecimiento energético, invertimos en pesos y recuperamos dólares. Digamos, ¿no? Porque la realidad es que es uno de los componentes del déficit de la balanza comercial más elástico, porque nosotros podemos producir eso. Si nosotros nos sacamos el peso de la importación de energía en el déficit de la balanza comercial, claramente mejoramos la situación económica estructural de la Argentina, porque también hay que decirle a los argentinos, el problema no es el déficit fiscal, el problema es el déficit de la balanza comercial o el déficit de la cuenta capital en términos más ampliados. Nos faltan dólares. Ahí es donde te faltan los dólares, los vas a buscar a la deuda y entonces cuando necesitas pagar la deuda, sí necesitas superávit fiscal, pero si achicás esa demanda de dólares, bueno, mejorás claramente y notablemente todo lo que significa tu performance. ¿Y los jubilados, la reforma previsional quedaría Hay así? que derogarla, es perverso lo que hicieron. Lo que hicieron con los jubilados y los pensionados es perverso, porque además fue el primer gesto auténtico de ajuste antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y lo primero que hicieron fue sacarle 100.000 millones de pesos a los jubilados pensionados, 100.000 millones de pesos a valores de diciembre. ¿Y dónde sale la plata? Porque tenemos un déficit fiscal importante y están tratando Sí, bueno, de pero ese es el financiamiento. Vamos a tener restricciones, lo mismo que la recuperación de paritarias. Ahora, lo que tenemos que ponernos en claro es que si seguimos la lógica del ajuste, las restricciones van a ser cada vez mayores. Entonces yo digo, nosotros tenemos que recuperar consumo, tenemos que recuperar mercado interno. Eso se hace con mejores salarios, con mejores jubilaciones y pensiones. Ese es el camino que nosotros tenemos que tratar de conseguir. Ellos lo que dicen es que ellos se han endeudado porque había déficit fiscal y que ustedes lo financiaban emitiendo, lo que genera inflación, y ellos lo financian como se financia en el mundo, que es tomando deuda. Que genera más déficit, porque entonces te dicen que el déficit primario cumplen con las pautas de déficit primario y no te cuentan lo que es el déficit financiero. Entonces cuando sacás la cuenta de lo que pagás de deuda, terminás estando con un déficit total más alto de lo que existía en los momentos anteriores. La partida de servicios económicos en el presupuesto, que es la partida de subsidios, que es donde han aplicado el mayor recorte, digamos, ¿no? Ahí y en las jubilaciones disminuyó casi en la misma proporción que aumentó la partida de servicios financieros, que es donde están incluidos el pago de los intereses de la deuda.
Entonces lo que vos pagabas antes, lo que pagás más de luz y de gas, indirectamente va a pagar a los servicios financieros. Lo que sucedía, dicho al revés, nosotros podíamos, entre otras cosas, tener una política de subsidios que vale la pena discutirla y rediscutirla, a ver si fueron los subsidios planos, es lo que se necesita en una próxima etapa, o tienen que ser direccionados, diferenciados y demás. Pero entre otras cosas podíamos hacer eso porque no teníamos un nivel de desendeudamiento que nos permitía pagar menos intereses de la deuda. Bueno, entonces en esto se trata. Ahora, lo que yo estoy convencido, sé que me van a decir, pero si emitís más, vas a tener más. Bueno, lo que yo estoy convencido es que nosotros tenemos que tener un sistema en donde las jubilaciones y los salarios le tienen que ganar a la inflación. Y entonces este es el mecanismo que tenés que tratar de poner en juego en el marco de las restricciones macroeconómicas que tengan. Que las restricciones macroeconómicas que tengan, siempre tenés que ponerte en la condición más desventajosa, pero las vas a saber claramente en el momento en que asumas el gobierno, porque como dije recién, no es lo mismo tener 5.000 millones de dólares de reserva que tener 30.000 o 40.000 millones de dólares de reserva. Y además es mentira lo que dicen ellos, porque a Grecia la mandaron con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, 14 veces tocaron las jubilaciones hacia la baja, 25% de desocupación, 20% de caída del PBI. Portugal, que no aceptó en la imposición del fondo y ni de la Troika Europea ni del BCE, que es el Banco Central Europeo, tiene ritmo de crecimiento económico, sin irse del sistema, sin caerse del mundo, sin nada que eso... Simplemente dijo que no a las cosas que le parecían. Diciendo, bueno, vamos a ver, muchachos, vamos a ver cómo hacemos, porque la verdad que también, viste, siempre es bueno recordarlo a Néstor en estas épocas. Cuando Néstor asumió en el 2003 decía, los muertos no pagan, ¿no? Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es que la economía crezca. Si logramos tener autoabastecimiento energético, si logramos recuperar un sendero de crecimiento en el marco del consumo y del mercado interno, de mejorar el perfil exportador de la Argentina, bueno, seguramente vamos en ese camino. La última, y digo, terminó el Mundial y empiezan las especulaciones electorales. Es claro que algún tipo de representante del peronismo que venga de una provincia, más cerca de Urtubey, de Massa, algún lugar, va a haber, es decir, que no van a ser los únicos peronistas que van a estar en la cancha. ¿Por qué la gente va a votar, como dicen generalmente, el pasado y no va a buscar una nueva opción peronista, como suele suceder en la historia? Bueno, a mí me parece que la sociedad argentina va a privilegiar varias cosas, digamos, ¿no? Seguramente va a privilegiar el futuro, siempre se elige para adelante. Quien mejor explique qué es lo que va a hacer en el futuro es el que en mejores condiciones va a estar de representar al conjunto de los argentinos. También va a haber el presente, y el presente va a mostrar quiénes son los que claramente estuvieron en contra de este modelo económico que tanto daño nos ha hecho y que tanto daño le ha hecho al conjunto de la Argentina. Para decirlo con claridad, yo no creo que el cambio al cambio sea algo parecido al cambio que está ahora, digamos, ¿no? Entonces yo creo que claramente lo que va a suceder en las elecciones del 2019, que la propuesta que más alejada esté del modelo económico, de los valores que interpretó el macrismo durante todo este tiempo, va a ser la propuesta que va a ser mejor considerada por el conjunto de los argentinos. La verdad es que me parece que por allí va a estar en términos conceptuales. No creo en la Avenida del Medio, creo que la ancha Avenida del Medio ha venido convirtiéndose en un angosto cantero central, porque la ancha Avenida del Medio en la Argentina parece ser como la excusa que tienen aquellos que han acompañado y legitimado con sus posiciones públicas, sus posiciones políticas, sus posiciones en el Parlamento, todo lo que está sucediendo ahora en la Argentina como forma de diferenciarse. Y a mí me parece que si hay argentinos que están convencidos de que lo que ha hecho Macri está bien, seguirán votando a Macri. Y si hay argentinos que están convencidos que lo que ha hecho Macri es claramente perjudicial para la mayoría de los argentinos, votarán otra alternativa. Con esto no quiero decir que no creo yo en la teoría esta del péndulo. No creo que a nosotros nos va a ir bien si a Macri le va a ir mal, es condición automática. Creo que en el medio hay un gran desafío que tiene cualquier candidato,
y que yo creo que ese va a ser el que gane las elecciones, que es el que interprete cuál es la demanda hoy de la sociedad argentina, el que vuelva a reenamorar, el que vuelva a darle esperanza a los argentinos, el que les indique un sendero emancipatorio, una utopía emancipatoria, ese va a ser el que va a ganar las elecciones. En la Argentina en los últimos años siempre hay algún valor predominante, o en general hay algún valor predominante. El que interpreta ese valor es el que tiene una posibilidad o un plus más de ganar las elecciones, ¿no? Menem ganó con el salariazo y la revolución productiva. Alfonsín vino y denunció un pacto sindical militar y con eso transmitió una idea de que la Argentina estaba cansada de la violencia, cansada de las patotas y bueno, y con eso somos la vida, somos la paz, y recitando el preámbulo ganó en el año 83, ¿no? En el año 99 de la Rúa y Chacho, ¿qué planteaban? Eran los que venían a moralizar y a transparentar la función pública. Así que me parece que... ¿Y ahora cuál es? Yo creo que es producción y trabajo. El argentino que le transmita a la sociedad argentina, que va a ser el que va a defender, que va a estar al lado de cada uno de los argentinos para defender su puesto de trabajo, para defender su fábrica, su pequeña y mediana empresa, su industria, su negocio. Ese es el argentino que va a poder interpretar lo que hoy yo creo que va a ser, y en la medida que pase la demanda más fuerte de la sociedad. Rossi, muchas gracias. No, muchas gracias.